días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, puede sintonizarnos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, El Agua y Ojoa, la 90.3 en la cálida Choluteca y la 105.5 en el litoral atlántico. Vamos a hablar de la crisis migratoria que enfrentan varios países de la región centroamericana. Y me decía una aquí de mis invitadas, antes de iniciar en el mundo, y es cierto, hace como 3 días miré un programa de Jaime Bailey, donde destacaba 2 padres pasando un niño como de 3 añitos, subiendo el muro que hizo Donald Trump. Voy a saludar a mis invitados. Esta mañana con nosotros la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford. Bienvenida. Un placer. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar con nosotros. Está la gerente de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración, Josiana Martínez. Josiana. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto estar compartiendo el día de hoy. Edgardo Molina, especialista en migración de la red COIPRODEN. Buenos días, Edgardo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y en Danlí está Kenia Cerón, regidora de la alcaldía de Danlí, defensora de derechos humanos. Alguien que en todo este tiempo es de las personas que más colabora, que más trabaja en este tema. Kenia, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Un gusto tenerles y compartir, compartir con amigas que están ahí, con Josiana, con Alice, que hemos hecho un trabajo en coordinación. Entonces, para mí es un gusto estar en este espacio. Gracias. Alice, ¿qué piensa de lo que, la ONU, ustedes que tienen en todo el mundo, qué piensa de lo que ocurre en Centroamérica y en Honduras? Como lo platicábamos, antes no había tantos migrantes. En un momento, si me pones las tomas en directo de Danlí de apoyo, por favor, no pasaba tanta gente por acá. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, primero de todo, naturalmente reconocer que Honduras es un país no solo de origen, es de retorno de la migración, con los hondureños y la hondureña que intentan salir y que son retornados, deportados. No solo un país también de origen del desplazamiento interno, pero más y más en los últimos 3, 4, 5 años se ha visto un aumento de Honduras como un país de tránsito de flujo migratorio mixto. Entonces eso significa que el país naturalmente tiene un grande desafío que es manejar todo este movimiento, lo que llamamos movilidad humana, en una manera naturalmente respetuosa de la dignidad de la persona, de los derechos humanos de la persona, y al mismo tiempo encontrar una manera para que esto no afecte demasiado naturalmente también la población, pensando a las personas en tránsito. Segundo, el mundo está en movimiento, y esto no es solo Centroamérica, no es solo en Honduras que está pasando esto. Yo de origen soy italiana, recientemente estaba en vacaciones en Italia, y allá cada día en la noticia hay información y noticias exactamente sobre los miles y miles de migrantes que están intentando de venirse vía una otra ruta, llegando a la isla de Lampedusa en Sicilia. Entonces, la realidad es que el mundo está en movimiento. ¿Por qué? Porque las desigualdades crecen, porque el cambio climático afecta más y más comunidades enteras, porque hay temas de protección per el cual la persona tiene que salirse por diferentes razones y por diferentes necesidades. Entonces, este segundo elemento, que el mundo está en movimiento y como tal, la única manera no es de pensar, bueno, vamos a parar la migración, tenemos que manejar la migración de la manera más segura, regular y ordenada. Y por esto, por la primera vez hace algunos años, en las Naciones Unidas, todos los países del mundo se acordaron alrededor de un pacto global sobre la migración segura, regular y ordenada, porque allá se tiene que entender que esta es una responsabilidad compartida, no es un tema solo de algunos países, pero impacta a todos los países, que sean de origen, de destino, de tránsito o de otro. Cuarto, naturalmente, como Naciones Unidas y como red humanitaria que tiene más de 60 organizaciones que trabajan aquí en Honduras en la respuesta humanitaria, estamos trabajando y acompañando el gobierno hace varios años exactamente en esta respuesta. Y tengo que reconocer naturalmente que este gobierno de la presidenta Xiomara Castro le ha dado un enfoque muy de derechos humanos, un enfoque muy enfocado alrededor de la dignidad de esta persona, que con todo su sufrimiento, con todo lo abuso que han recibido también en el camino, el abuso que van a recibir
y que siguen también, en parte, algunas veces también encontrando en Honduras, necesitan una cara humana, necesitan un apoyo, necesitan un poco de agua, necesitan una atención médica y comida, apoyos en salud, en otros temas. Entonces, solo a través de una estrategia y de una respuesta conjunta se puede verdaderamente encontrar las soluciones. Los gobiernos no tienen todas las respuestas, la institución internacional, la organización internacional como las Naciones Unidas tampoco, solo trabajando conjuntamente con la sociedad civil. Aquí tenemos también representantes de la sociedad civil en la misma red humanitaria, tenemos varias organizaciones de la sociedad civil internacional y nacional, allá vamos acompañando. Pero esto lleva una serie de desafíos enormes, desafíos en términos de recursos y capacidades de las instituciones, desafíos para la comunidad impactada, como en el caso, por ejemplo, de Danlí, que se está mostrando, pero otro, podemos pensar a Ocotepeque, a Choluteca y otro, y eso requiere naturalmente un reconocimiento del impacto a diferentes niveles y de la necesidad de trabajar conjuntamente y no politicizar demasiado el tema. Josiana, migración, usted es la gerente de derechos humanos. ¿Qué están haciendo? Bueno, parte de, como lo mencionaba Alice, este es un trabajo en conjunto con las diferentes organizaciones del Estado. Hemos estado coordinando también con lo que son los diferentes entes que existen a través de la Secretaría de Salud, COPECO, las alcaldías municipales, donde, como lo mencionaba Alice, tenemos grandes retos y principalmente uno de los retos es acerca del fortalecimiento de estos gobiernos locales, principalmente los que están ubicados en estas zonas fronterizas, donde se tiene que trabajar para que ellos puedan contar con estos recursos económicos para poder atender a estos flujos migratorios que no se estaba acostumbrado, la parte también de la sensibilización en las comunidades, porque se empieza al tener tantos migrantes que están algunos de manera gestacionaria por un tiempo, mientras logran obtener sus recursos, entonces empiezan con los discursos de xenofobia o discriminación hacia los migrantes, y ahí es donde también tenemos este trabajo en conjunto para poder sensibilizar a las comunidades, igual dentro de la atención, y que por mandato de la presidenta Xiomara Castro, es reconocer a esta migración como un derecho humano, poder brindar este trato digno y de respeto para que su tránsito en el país sea de un tránsito seguro y también de manera ordenada. Existen los diferentes centros de atención al migrante irregular, que principalmente que la zona donde tenemos el mayor ingreso es por la zona oriente, principalmente en Danlí. Estos centros de atención al migrante irregular, donde se les brinda, ¿verdad?, lo que es desde su registro biométrico, atención médica, atención psicológica y la parte también de alojamiento, donde también reciben todo este tipo de atenciones y alimentación. Esto en la zona de Danlí, igual tenemos definido esta ruta y esta gestión también a nivel de frontera, de definir estos puntos, por dónde es el mayor punto donde están ingresando, que tenemos que es identificado la zona oriente, pero no podemos desconocer que también está la zona sur, donde también están los proyectos para estos centros de atención al migrante irregular, para poder tener cubiertos los dos puntos de mayor ingreso de migrantes. También sabemos que pasan aquí a nivel central, donde ya hemos visto que hacemos estos monitoreos en calle, donde hay migrantes que están transitando aquí a nivel central, donde también tenemos los centros de atención al migrante irregular que estamos ubicados en Toncontín, y posteriormente cuál es el punto que hemos identificado dentro del monitoreo que hacemos como instituto, que están saliendo por la zona occidente, principalmente por Ocotepeque, ya que existe un transporte que lo lleva de manera directa hasta estos puntos fronterizos. Entonces tenemos este plan de gestión de frontera, donde tenemos cubiertos cuáles son los puntos de entrada y de salida también del migrante irregular. Ricardo, la sociedad civil. Sí, buenos días. Fíjese, tenemos que ver la migración como una cuestión que está cambiando, y en ese sentido debemos también de verlo como un supraindicador, es decir, un detonante que es consecuencia de una serie de aristas socioeconómicas que en definitiva están haciendo que nuestros pueblos en toda Latinoamérica se estén moviendo. En ese sentido debemos decir que nada más en Honduras, solo de 2014 a la fecha, que es cuando se detona la crisis migratoria, más de 100.000 niños han retornado al país.
es decir, como unos 3 estadios olímpicos llenos de niños. En este sentido, podemos también determinar algunos elementos que son básicos dentro de esta dinámica en las cuales siempre... Casualmente ahí estaba viendo, Ajá. mira, es el niño azul, es la niña ahí con la mamá, aquellos niños sentados. Sí. Es correcto, entonces definitivamente nos enfrentamos no a un fenómeno de la migración como tal, sino que a una cultura de la migración. ¿Qué quiere decir esto? Que simple y sencillamente en Estados Unidos hay 1.2 millones de hondureños que están llamando a sus familiares, que están convocando a esa migración también, que finalmente quieren unificar su familia o reunificarla, y en este sentido nos vamos a encontrar que si las condiciones en nuestro país no van cambiando para mejorarlas, como por ejemplo decirles el tema del índice del precio del consumidor, que es algo que aqueja directamente a nuestras familias, que todo este año ha ido creciendo, pues es determinante, ya que si tenemos, por ejemplo, un salario mínimo de 12.500 y nuestra canasta básica anda por 12.000, entonces vemos una situación bastante precaria en la cual una familia, por ejemplo, monoparental, se ve en la obligación de tener que salir de su casa, dejar a sus niños en el hogar, al cuidado de alguna vecina o de ellos mismos en muchas ocasiones, y finalmente no poder acarrear con todo los gastos que requiere un hogar. En este sentido recurren a ver mejores opciones de vida que lamentablemente, tenemos que decirlo, otros países, a excepción del nuestro, están presentando una oferta laboral mejor que el de nosotros. Por decirles algo, en Estados Unidos se cierran cada año fiscal con 80.000 o 100.000 puestos que no se lograron llenar, que finalmente van a ser nuestros compatriotas que van a llegar a esos mercados. Pero Estados Unidos no quiere que ese montón de gente que está ahí llegue a Estados Unidos. Ellos no quieren eso. Sin duda, pero no lo van a poder contener mientras las condiciones en Honduras no vayan a mejorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente se precariza la migración. Bueno, y eso no es solo es Honduras, sino que es migración de otros países que no es Honduras. Honduras ahora es un país de tránsito. Exactamente, yo pienso Sí. que es importante que aquí estamos hablando, en este momento yo entiendo del tránsito, y aquí estamos hablando que no son solo latinoamericanos que están en tránsito, son 114 nacionalidades solo este año, el pasado, cada vez que vamos con Josiana y con Coipolán y con muchas de las organizaciones vamos regularmente a la frontera, y yo muchas veces he podido hablar, te encuentras personas de Mauritania, de Ghana, de Georgia, de Kazajstán, de Pakistán, de Afganistán. Entonces, esta ruta no es solo una ruta latinoamericana, es una ruta donde vienen también personas de diferentes continentes, como estamos diciendo, más de 114 nacionalidades pasaron este año en el país. Siendo justos, yo acompañé al presidente Zelaya una vez que se presentó a la ONU. Recuerdo un discurso que él dio en la ONU, que él decía que emigrar es un derecho humano. Al inicio estaban cobrándole a los migrantes, de ahí el gobierno tomó determinaciones, migración y las autoridades, y he visto que ha habido más facilidad del gobierno de Honduras ante esta enorme cantidad de personas que están en tránsito en el país. ¿104 nacionalidades? 114. 114. Kenia, usted que está ahí en Danlí, cuéntenos cuál es la situación hoy. Bueno, creo que a diario en Danlí vemos la situación, cómo se está viviendo y cómo la está afrontando también el municipio. Porque me preocupaba más ayer el hecho de la declaratoria que se hizo sobre la emergencia sanitaria que está presentando por 19 casos de malaria, que 15 de ellos pues son de migrantes, 4 de nacionales. Pero el impacto que esta noticia tuvo también, porque esto genera, sí ha habido un poco de quizás un roce entre los migrantes y los ciudadanos de este sector. Claro, por la afluencia de personas que hay, estamos viendo ingresos de 3.000, 4.000 personas, y que esto ha generado pues un cierto roce. Pero la declaratoria, ayer yo les decía, tenemos que manejarlo también con mucho cuidado, porque podemos creer que todos vienen con malaria, que todos vienen con enfermedades. Entonces, bajo el enfoque de derechos humanos, también cómo manejar esta información para no generar un impacto negativo, que sabemos que debemos de tener precauciones, que se debe tener mayor vigilancia,
pero tampoco podemos satanizar la migración como tal. Danlí ha tenido beneficios, no podemos negarlo. El comercio ha crecido, hay más flujo de dinero. Entonces, lo que hoy estamos viviendo solo no nos refleja, como decía Alice, lo estamos viviendo todos los países que sirven como tránsito. Pero ¿qué ha pasado? Creo que aquí nos ha faltado un poco más de organización, y cuando quiero ir más de organización en el sentido de poder generar más espacios, lugares de descanso, porque Honduras ha sido casi el único país que está generando este permiso de manera gratuita para que las personas puedan salir rápidamente, pero entendemos el grado de vulnerabilidad que traen algunas personas y que requieren quedarse dentro de nuestro municipio, que ya ahora también lo estamos viendo en Tegucigalpa, que la gente se va en sus carpas a pedir, a vender, para poder. Entonces, más que eso, como municipio, pues nos ha tocado también enfrentar, hacer trabajo en equipo con las organizaciones humanitarias que están presentes en campo, que nos ha tocado también buscar y hacer alianzas. He estado trabajando muy de cerca con el Instituto de Migración, buscando posibles soluciones, porque lo que decíamos, todos estos países ya están trabajando en sus leyes de migración y extranjería, pero no lo veo aquí en Honduras, que estemos trabajando en esa política real de migración, que sí, viene Guatemala, México, que tienen la ley de deportación, pero Honduras no la tiene, y sí, Panamá y los otros países, pues, arrecian estas leyes. Nos vamos a ver todavía. Usted puede hacer entrevistas aquí en Danlí y va a encontrar personas que están retornadas y ellos piden que se llegue que los traigan a Honduras y precisamente a Danlí, porque es donde han tenido como ese trato humano, ese trato digno, donde ha habido pues eso. Entonces creo que eso sí nos deja muy bien, decir, estamos haciendo ese grado de empatía, ese grado de solidaridad, pero también falta trabajar en esta ley que data de más de 20 años, que no está pegada a la realidad de Honduras, no está pegada al contexto que estamos viviendo, y creo que ya solo tenemos menos de 3 meses para lo que es el año legislativo, y que debe de estar en la agenda, que debemos de hacer presión. Sé que Ali desde su espacio, ACNUR, han estado haciendo, la OIM, pero que nos falta ese reto, que es muy importante y que vendría a solucionar muchos de los problemas que ahorita estamos enfrentando. Las autoridades de salud pública en decretar el estado de emergencia por malaria. Sí, ya ayer salió ya el comunicado de casos comprobados, porque primero solo había casos que se estaban remitiendo de manera sospechosa, pero ya casos confirmados salieron 19, de los cuales pues se decretó esa declaratoria sanitaria, que 15 son de migrantes, que la mayoría son venezolanos, hay un peruano y un colombiano. Entonces, pero la región está manejando estos casos con todo el tratamiento, dándole seguimiento, pero sobre todo se necesitan crear estos puntos de vigilancia, tanto en Las Manos como en Troje, que es donde están entrando estos flujos migratorios. Dígame algo, ¿cuántas personas se han juntado, digamos, migrantes ahí en Danlí en un solo día, o cuánta gente, la mayor cantidad que ha habido estando ahí en Danlí? Bueno, los flujos son enormes. Yo creo que en Las Manos se capta todavía más el flujo, y en Troje, porque no todos hacen el mismo día el permiso migratorio. Hay quienes entran pero esperan para poderlo hacer, pero hay días que han habido reportes de 4,000, de 5,000 personas que han entrado por la aduana de Las Manos y en Troje. Si hacemos esa sumatoria diaria, pues es exagerada la cantidad. Y algo muy importante es que creo que Josiana no me va a dejar mentir, que casi anda el mismo número de adultos con el mismo número de niños. Entonces hay núcleos familiares que vienen con 7, 6 niños, o sea, es exagerada la cantidad y los núcleos que vienen, pero con cualquier cantidad de niños. Entonces, sí, y cuando hablo de niños es porque a veces solo contamos el adulto, pero también el niño es un ser humano que suma en estas cifras y que igual hace ese número determinado. Entonces ahorita la mayor parte de los núcleos familiares vienen con 4 o 5 niños, y si lo sumamos, eso es una cifra sorprendente que está entrando diario aquí al municipio de Danlí. Sí, Ali, ¿qué piensa de esto? Y yo le preguntaba a ella,
Y me dijo, ¿y quién está preparado? Es cierto, y yo estoy haciendo esta pregunta y me dice para que le diga a Hedy ahí o Víctor, que luego que le pase a Gisela y haga entrevistas ahí vaya al CAMI, que me dicen que hay más personas ahí. Nadie está preparado para esto. No, claro, naturalmente los números como estamos hablando prácticamente de un incremento hasta el 300% solo de los números del año pasado. El año pasado ya habíamos visto un incremento de más del 150% de los números del año previo y recientemente, en los últimos meses, hemos visto un aumento desproporcionado. Entonces, esta es una realidad. Yo pienso, sobre el tema sanitario, yo quiero hacer un comentario. Yo pienso que es importante manejar esto en la manera que se tiene que manejar, no crear pánico en la población. Hay naturalmente una alerta sanitaria porque hay gente que está transitando en el país, gente que pasa en el país que no necesariamente estaba vacunada de la misma manera que se han vacunado, por ejemplo, aquí en Honduras o otro. Entonces, pero los casos son muy, muy reducidos, son muy pocos los casos del cual se está hablando y tenemos confianza que la CESAL está trabajando también con el apoyo de la OPS, OMS, otra organización de la red humanitaria, exactamente para contener esto. Pero el tema es, volviéndose un poco a la capacidad, claro que la institucionalidad hondureña también es impactada de estos aumentos y no tiene todas las capacidades, pero tengo que reconocer, el CAMI, el Centro de Atención al Migrante en Tránsito en Danlí, es algo que este gobierno ha logrado y es un paso muy importante, se está todavía construyendo, se tiene que finalizar, pero el hecho que hay un reconocimiento que se tiene que tener espacio de atención y de descanso para esta persona, para procesar también naturalmente los documentos otros, es alto, es algo muy importante. Y la capacidad y la coordinación de las varias instituciones alrededor de zonas como las manos, troques, son muy críticas. Ya estamos hablando no solo del Instituto Nacional de Migración, no solo de la CESAL, estamos hablando del Instituto Hondureño de Transporte, importantísimo rol también en manejar todo este tema del transporte. Estamos hablando también del DINAF, el tema de la niñez, estamos hablando de la Secretaría de Derechos Humanos, estamos hablando de la Secretaría de la Mujer. Entonces, este enfoque interinstitucional, pero también reconocer que, y esto tengo que decir, es la cosa que a mí me impacta más, aparte naturalmente la historia terrible y triste de esta persona, porque cuando tú te pones a hablar con esta persona, con esta mujer, con este niño, y la historia que te cuentan son historias que te rompen el corazón y que te hacen llorar, porque nadie quiere ver pensar de pasar el Darién, solo la imagen que vemos del Darién. El caso de abuso sexual, de violencia de género, que mujeres y niñas sufren en este trayecto es increíble. Pero la cosa que siempre me anima más es la respuesta hondureña, es la solidaridad hondureña. Y la sociedad civil hondureña, Kenia, es un ejemplo. Todas las organizaciones que están presentes allá en Danlí, en parte también son organizaciones de la red humanitaria que estamos acompañando a otros, pero el patronato, en las manos, a la frontera de las manos, tú te encuentras ya un patronato que se ha prácticamente organizado para atender a apoyar a esta persona, con un sentimiento humano, no politicizando nada, no creando crítica demasiado, identificando naturalmente cuáles son las lagunas de la institución, porque nadie puede decir tampoco que la institución tiene toda la respuesta en este momento. Pero quiero reconocer verdaderamente este espíritu de solidaridad, este espíritu que en parte Kenia está representando hoy, pero que podemos también reconocer, escuchar da parte de los patronatos, de los grupos, las iglesias, un importantísimo apoyo de las diferentes iglesias. Pensamos que Jesús está vivo en Danlí, el albergue que pudimos y que el apoyo allá de la Iglesia Católica de Danlí nos permitió antes que el camino estaba pronto. Entonces, la respuesta de la Fundación Alivio Sufrimiento en Danlí, con el padre Ferdinando Castriotti. O sea, hay ejemplos y modalidades que honestamente muestran que hay un espíritu de solidaridad. Ahora, lo que se necesita es naturalmente fortalecer la coordinación y los enlaces entre estos diferentes actores. Yo pienso que va con el liderazgo de Alan Alvarenga del Instituto Nacional de Migración, de la presidencia misma, del ministro de la presidencia también, que es muy atento, Rodolfo Pastor, alrededor de esto, y de todas las instituciones. Se tiene que fortalecer un enfoque integral, un enfoque interinstitucional y naturalmente colaborando, ya como estamos haciendo, con la red humanitaria. Nosotros tenemos un plan de respuesta humanitaria
E una degli elementi della parte della risposta umanitaria è esattamente alrededor della movilità umana, perché questo è un tema umanitario. La asistencia a esta persona, a esta mujer, a este hombre, a estos niños y niñas, es también una asistencia humanitaria, especialmente en el momento que pasan. Claro que ellos quieren pasar y ellas quieren pasarlo más pronto, pero es importante que podemos donarle un poco de atención, de salud, un poco en un lugar de descanso. Tenemos un centro de descanso en Troques, a través del plan de respuesta humanitaria de la red humanitaria con el consorcio LIFE. Hay MSF, hay Médicos del Mundo, hay muchas organizaciones que están trabajando para apoyar esto, pero todo este esfuerzo está coordinado al interno de la red humanitaria con la institución gubernamental y tenemos claramente que seguir fortaleciendo esto y reconocer que el desafío para la municipalidad fronteriza es muy fuerte. Ya hemos discutido varias veces con la MON y con el Instituto Nacional de Migración la urgencia de tener una reunión entre los alcaldes y la alcaldesa de la zona fronteriza y la institución para entender también exactamente cuáles son los roles, la expectativa y qué significa esta dinámica naturalmente en el contexto local. Tenemos que construir respuestas, tenemos que construir un enfoque integral y no permitir nunca permitir mensajes xenófobos, mensajes racistas, mensajes de discriminación y de desigualdad. Cada de estas personas tiene dignidad. Todos y todas nacimos libres y iguales, en dignidad y derecho. Este año celebramos el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y este es el momento para dar esta cara humana que el gobierno de Honduras está intentando, está trabajando en ese sentido con el apoyo de la comunidad internacional. Necesitamos más recursos. Honduras necesita más recursos para atender a esto, para construir más CAMI, para tener más posibilidad de evitar la muerte que hemos visto, porque desafortunadamente recientemente hemos visto la muerte de un niño. Hace poco hemos visto la muerte de una mujer embarazada haitiana que estaba en camino. Estas son realidades y a esto no lo podemos seguir permitiendo. Eso tiene que ser y tenemos que fortalecer los mecanismos para que estas personas puedan tener un apoyo a la salud, un apoyo psicosocial, imaginarse solo el elemento emocional y psicosocial de esta persona, del camino que han hecho. Y recordarnos que estas personas son seres humanos. Estas personas no están aquí para hacer ningún daño a Honduras, ningún daño a Danlí, ningún daño a Troques. Están buscando una vida mejor para sí mismo, para su familia, para sus niños y niñas, viniendo de países naturalmente con grandes desafíos. Sí, migración. Bueno, parte que ya lo mencionaba, no es solo como Instituto Nacional de Migración o como gobierno de la República, sino que estos son responsabilidades compartidas tanto con sociedad civil, con los entes de cooperación y poder mejorar este tipo de coordinación. Igual también la parte de responsabilidad de los medios de comunicación con el tema, por ejemplo, de la alerta, incluso se genera el temor hacia los migrantes y estos son temas que no solo se hace con la migración regular, sino que también con la migración irregular, sino también con la migración regular, donde es la importancia de la prevención, porque aquí estamos hablando sobre todo con el tener este tipo de alertas es para prevenir ciertas enfermedades, porque también recordemos que hay ciertos, por ejemplo, para poder transmitir enfermedades y principalmente de las que se están mencionando, se necesitan un tipo de vectores que posiblemente en estas zonas no son endémicos, no pertenecen de estas zonas, entonces, pero como responsabilidades del Estado y del gobierno es de tener estos mecanismos de prevención y que los hemos venido trabajando conjunto con la región sanitaria del Oriente, que hemos tenido esa comunicación constante. Incluso el día de ayer se iniciaron estas campañas de limpieza, de fumigación alrededor de las zonas para tener también, porque recordemos que también es un tema de seguridad ciudadana, del cuidado de la población, pero esta es la manera en que nosotros trabajamos de manera coordinada y conjunta para poder garantizar tanto la seguridad de la población que está en la zona como de la población migrante que va en tránsito, porque recordemos que los más afectados son los que vienen en tránsito, ya lo mencionaba Alice, vienen de una selva, que la mayoría vienen con problemas de salud delicados, que muchas de estas enfermedades fueron adquiridas, son lesiones físicas, lesiones mentales, lesiones psicológicas, donde nosotros hemos tenido que intervenir
con estos primeros auxilios psicológicos de aquellas personas que fueron víctimas de abuso sexual en la zona, o de aquel niño o niña que sufrió un trauma, que vio también de cómo fallecían familias, porque nosotros hemos tenido esa comunicación, porque compartimos en estos espacios lúdicos para poder hacer que estos niños y niñas olviden un poco de la travesía que han vivido. Entonces, son responsabilidades compartidas a través, aquí a nivel nacional, como también a nivel internacional, donde está la responsabilidad también de los países de origen, incluso los países de destino, incluso de sus políticas para poder garantizar, porque, bueno, nosotros lo hemos visto como Estado, lo mencionaba Raúl al inicio, de que la presidenta había un cobro, que esto al inicio, cuando se inicia la gestión, de un cobro de $250, una sanción administrativa. ¿Qué es lo que ocurría con esta sanción administrativa? Veíamos que los migrantes se quedaban más tiempo en las zonas, no tenían los recursos y se exponían a bandas de tráfico ilícito, porque de igual manera ellos iban a cruzar el territorio nacional, y esto nos ha venido a facilitar para que esta migración sea de una manera más ordenada y segura por el territorio nacional. Nosotros incluso teníamos más denuncias de funcionarios, que se hacían estos cobros. Si les cobraban y de repente la gente no tiene dinero, se Exacto, iba a quedar pidiendo. O aquí me dice alguien, el abogado, perdón que le interrumpa, abogado y criminólogo Carlos Padilla, me dice: no sería extrañarse que en el país vuelvan modalidades delictivas como el sicariato y el secuestro debido a la migración descontrolada, como ha ocurrido en Colombia y Perú. Pero como ella dice, si la gente va de tránsito y de paso, la gente quiere pasar por Honduras. Y qué bueno que quitaron ese cobro, porque la gente se quedaba porque no andaba dinero. Sí. Así era, ¿verdad? O habían grupos que los engañaban, los extorsionaban, les decía: les cobramos menos de la sanción, pero se lo llevaba, e incluso lo llevaban por rutas más peligrosas. Y al tener que ellos tienen la libertad del migrante de llegar a cualquier delegación de control interior, a cualquier parte de migración, donde le damos esta orientación, que ellos al estar aquí en el territorio nacional adquieren los mismos derechos de un connacional, y en los cuales al hacer su registro en el Instituto Nacional de Migración adquieren este permiso de 5 días, donde ellos pueden transitar libremente por el territorio nacional sin que nadie los amenace, sin que nadie los extorsione, para poder transitar, ya sea que ellos también tienen la opción de que si ellos quieren quedarse en el territorio nacional, buscar estos mecanismos. También como Instituto Nacional de Migración, lo mencionaba Kenia, está la Ley de Migración y Extranjería. Nosotros enviamos un paquete de reformas a esta Ley de Migración y Extranjería, donde se abordan todos estos temas, incluso lo que es la sanción administrativa, la parte de las personas que van en el tránsito, el tema de protección internacional, porque recordemos que también aquí en estos flujos hay personas con esa necesidad de esa protección internacional, y como Estado tenemos la obligación de venir y brindarles esta protección y garantizarles esta seguridad en el territorio nacional. Entonces se incluye también en todo este paquete de reformas que se envió al Congreso Nacional. También ya está en la política de migración, que esta es una política humanista con ese enfoque de derechos humanos, con ese enfoque humano, para poder tener quiénes van a ser los rectores del tema migratorio, porque ya lo hemos identificado. Necesitamos tener esta coordinación y esta orientación para poder abordar los temas de migración. Sí, Ricardo. Sí, sin lugar a duda, no habrá presupuesto, no habrá personal técnico para poder atender esta emergencia. Sin embargo, creo que como hondureños debemos de estar acoplándonos a los cambios que nos vienen, es decir, debemos de acostumbrarnos a que este país en algún momento se va a volver un país de tránsito, tal y como lo es Guatemala, tal y como lo es México. Creo que ya es de tránsito, sí, con la cantidad de personas que pasan. Solo que en este momento estamos como todavía en el asombro de que están pasando 8,000 personas diarias. Sin embargo, vamos a ver ciudades como Tapachula, en las cuales está repleto de migrantes durante todo el año. En este sentido, yo creería que las caravanas no terminaron en realidad. Honduras fue el núcleo en algún momento de las caravanas, pero ahora están saliendo desde México con todas las más de 120 nacionalidades que están pasando por el país. En este sentido, yo creería también que nuestros países deben de orientar estos esfuerzos a poder articular todas estas visiones sobre la migración con nuestros países vecinos.
Para el caso, justamente este domingo próximo estaremos en Ciudad de Guatemala para la aprobación de un protocolo binacional entre Honduras y Guatemala que consiste básicamente en el trato humanitario a nuestros niños migrantes en el país, ya que si bien es cierto Guatemala también tiene mucho migración hacia Estados Unidos, ellos tienen una política más rigurosa y podemos ver que el año pasado, por ejemplo, hubo unos ciertos disturbios en los cuales se vieron involucrados muchos hondureños y que fueron golpeados y demás por autoridades guatemaltecas. En este sentido, creería yo que debemos de continuar con estos esfuerzos a nivel de la región del Triángulo Norte de poder establecer una política que sea igualitaria y que sea humana, tal y como lo ha manifestado nuestro actual gobierno, para que podamos dar esa seguridad para que el migrante al menos, aparte de todas las situaciones de precariedad, no sea, por ejemplo, como ha ocurrido en muchas ocasiones en Honduras, flagelado, por ejemplo, por la policía de frontera, que ya en alguna ocasión lo discutimos también en este programa, que muchas veces son ellos mismos quienes han cooptado a estas personas, quienes les han exigido el cobro irregular de dinero para poder transitar y demás, y creo yo que en el actual momento en el que en la zona sur quizá ha bajado el flujo, normalmente va a ocurrir, y ya nos lo dice la experiencia, que quizá en Danlí y en Trojes van a cambiar también esas dinámicas. ¿Y qué pasa con esto? Que finalmente todos estos esfuerzos que estamos coordinando como sociedad civil, como gobierno, se ven un poco fragmentados porque la propia dinámica de la migración hace que cambie. Y cuando estamos muy presentes en un sitio, entonces ellos buscan un lugar donde pueden transitar sin tanto control. En este sentido, creo yo que, volviendo a la idea de que debemos de partir de que somos hermanos todos y que no debemos de llevar ese mensaje xenófobo, de que estas personas vienen a delinquir, y lejos de eso, podemos decir que también ha traído un polo de desarrollo. Podemos ver una migración también estacional en la cual muchas ideas de negocios se están desarrollando en los sectores, personas que están dejando todas estas riquezas de sus países de origen en el tránsito de alguna medida. Entonces creo yo que hay que darle toda la dimensión a lo que es el fenómeno y sobre todo la protección a nuestros hondureños retornados, que si bien es cierto, están ahí y que están volviendo a nuestra comunidad, no están teniendo ese seguimiento por parte de nuestras autoridades, ni tampoco son suficientes para que ellos se puedan reintegrar, por ejemplo, al sistema educativo, que en la actualidad hay 1.2 millones de niños que no pudieron entrar. Eso es grave. Eso indica que en algún momento ellos van a volver a tomar la ruta, ya nos lo dicen los estudios, que este niño que está fuera del sistema educativo eventualmente va a volver a tomar la ruta. Y por otro lado, decirles que al año se reportan entre 700 y 800 niños que son desaparecidos. Y este es un dato que no es muy regular escucharlo. ¿Y qué pasa también con estos niños que están, por ejemplo, reportados por la patrulla fronteriza en Estados Unidos? Más de 21,000. Se reportan 7,000 en la actualidad en retorno. ¿Y los demás dónde están? Esa es la pregunta, Raúl. Y esa es básicamente todos los procesos que llevan. Pero ¿qué hay después? Repita la pregunta. ¿Dónde están esos niños, por ejemplo, que se reportan en Estados Unidos que han sido capturados, que son más de 21,000 en lo que va de la fecha, y en Honduras solamente han regresado 7,000? ¿Y ese dato, dónde están los demás niños? Entonces la gran pregunta es, ¿están en procesos migratorios en México? ¿Están en procesos migratorios en Guatemala? ¿Están en estaciones migratorias? Atrás de ese dato, que es una incógnita para nosotros, lamentablemente, hay un abismo en el cual miles de familiares de hondureños no saben a dónde están sus niños, a dónde está ese familiar, ese pequeño tesoro que quizá para nosotros que tenemos otras posibilidades y somos privilegiados en este país, tendemos a consentirlos, a amarlos mucho. Muchas familias no saben dónde están sus niños. La vi pensativa. Bueno, yo soy muy pensativa, naturalmente, sobre este tema. Yo pienso, bueno, primero de todo, si estamos hablando ahora de la crisis migratoria en la región, yo entiendo que estamos hablando principalmente del tema de los flujos migratorios mixtos. El tema de los migrantes retornados, de los migrantes que salen del país y retornados, es un tema naturalmente que se tiene que discutir. Pero yo prefiero naturalmente enfocarme alrededor del tema de la transmisión. Y estoy de acuerdo, hay una serie de temas, yo entiendo que la visita también que la presidenta hizo hace poco tiempo a la frontera de Estados Unidos va exactamente en la dirección exactamente
de ver, de trabajar alrededor de niños y otras personas que están detenidas y otros que se necesita encontrar una solución. Entonces allá, pero claro que eso es un tema extremadamente importante. Estaba pensando al comentario de la persona que escribió, ¿no? Primero de todo, yo sería muy cuidada en iniciar a hablar de criminalidad que los mismos migrantes pueden llevar al país. ¿Por qué? Porque la migración y este flujo migratorio mixto, esta movilidad humana, son manejadas del crimen organizado. Y a esto no lo podemos evadir y silenciar. Esa es la realidad. Estas personas salen de diferentes países, de Mauritania, de Ghana, de Venezuela, de Cuba, de Ecuador y otros, con prácticamente crimen organizado, con lo que llamamos los coyotes y todo esto. Entonces, lo que estamos viendo es naturalmente movimientos que son manejados de parte del crimen organizado y esto no podemos naturalmente no mencionarlo. Esto crimen organizado es preparado de ser organizado. Eso significa que un día pasan per troques, el otro día se van per las manos, otra vez se van más per Choluteca, porque allá encuentran y ven también cómo funciona la dinámica y buscan siempre puntos ciegos. Entonces, aquí el tema es naturalmente la importancia del trabajo de parte de las autoridades, en ese sentido no se puede no mencionar la importancia del Ministerio Público y de los casos que están pendientes en el Ministerio Público, no per mencionar que estamos a la espera todavía de un nuevo fiscal, una nueva fiscal general y fiscal general adjunto, pero allá la denuncia que se han hecho de personas en la institucionalidad que se están aprovechando y que están cometiendo abuso contra estos migrantes, esta migrante, es algo que se tiene que seguir porque el Instituto Nacional de Migraciones ha tomado posiciones claras alrededor de varias personas que se han encontrado en el curso del año, también en la policía y en otros. Claro, tenemos que seguir trabajando alrededor de esto, pero se necesita justicia y se necesita prácticamente que la impunidad no siga. Del otro lado, naturalmente, también fortaleciendo los mecanismos de las varias instituciones. Per esempio, estamos trabajando con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre exactamente para ayudar a tener más claridad sobre cuáles son las rutas cuando si un migrante o una migrante llega a las manos, que tenga muy clara, de manera muy visible, cuáles son las rutas de los buses para llegar a la frontera del otro lado, cuál es el costo de este transporte y cuáles son la modalidad para acceder a este proceso. Entonces, en ese sentido, la transparencia y la claridad ayuda también a eliminar y reducir los abusos. El tema de la ley migratoria y de la política migratoria. La Naciones Unidas ha acompañado al Instituto Nacional de Migración en este proceso, naturalmente bajo su liderazgo, es importantísimo y crítico. Como he mencionado, Honduras no es la misma Honduras que era hace solo 10 años en el tema migratorio de movilidad humana, entonces se necesita un enfoque político e institucional, pero esto requiere un Congreso que trabaje, un Congreso que permita verdaderamente de poder tener esta discusión y de poder iniciar a tener acuerdo. Esos son los temas donde las diferentes fuerzas políticas del país tienen que trabajar conjuntamente, ¿no? Esto no es el momento para dividirse. Lo vimos con la amnistía migratoria, con la propuesta de la amnistía migratoria, que apoyamos mucho también en términos de advocacia e incidencia de parte de Naciones Unidas, de la sociedad civil y muchos otros. Allá se logró la aprobación 2 veces de la amnistía migratoria en el Congreso con el acuerdo de todos los partidos políticos. Aquí tenemos que seguir trabajando con esto, se tiene que fortalecer la Comisión de Migración en el Congreso, fortalecer el diálogo naturalmente con los diferentes actores y asegurar que esta propuesta, este paquete que el Instituto Nacional de Migración ha preparado, sea naturalmente tomado en lo más pronto, discutido y acordado, porque allá está el tema una otra vez de la amnistía migratoria que termina al final de este año. De allá nos encontramos nuevamente con el problema una otra vez. Entonces, reconocemos que el gobierno está haciendo esfuerzos increíbles. Estos $250, si usted inicia a contarlo por todas las personas que han pasado por este país, usted entiende naturalmente lo que el país está perdiendo también, pero es un compromiso alrededor de manejar esta migración de manera segura, regular, ordenada, lo más posible, con el respeto humano
y tomando en consideración que al interno de este grupo hay diferentes necesidades. Como la ha mencionado Josiana, hay personas con necesidad de protección internacional, hay personas que pueden aplicar asilo, por ejemplo, hay personas hay personas de comunidades marginal excluidas como personas LGBTIQ, como persona con discapacidad. Hay un porcentaje también bastante alto, alrededor, si no erro, del 5% de personas con discapacidad. Entonces Honduras tiene que seguir con este enfoque humano, tiene que seguir con este enfoque de derechos humanos, pero esto requiere políticas, requiere legislaciones, esto requiere acuerdo entre los partidos políticos y naturalmente una voluntad de ir adelante para fortalecer esto, porque esto no es aquí solo este mes, esto está aquí para quedarse para los próximos años. Si el año pasado Honduras terminó con alrededor del menos de 200.000 personas transitando en el país, este año Honduras va a seguramente a pasar los 350.000. El año próximo, más. Entonces, esta es la única manera de encontrar verdaderamente fortalecer estas articulaciones y este enfoque naturalmente de derechos humanos y de protección, que es así importante, porque al final esta, como tú mismo, Raúl, lo estaba comentando mirando la imagen, son seres humanos, son niños y niñas con sueño. Yo cuando estaba en las manos hace un par de semanas me recuerdo siempre de allá del punto ciego, porque tú lo puedes ver llegando. Y allá estaban 2 mujeres con 5 niñas y una de ellas tenía una tiara. Imagínate, esta niña se ha atravesado, venido de Ecuador, indígena, caminando el Darién y todo con una tiara, con su sueño. Este sueño nosotros no podemos denegarlo a esta niña. Kenia, la veo muy de acuerdo con lo que ha dicho esta mañana Alice. Sí, creo que con Alice pues tenemos como esa conexión, ¿verdad? Fue de las primeras personas que yo conocí en este tema migratorio y que hemos ido coordinando comencé desde sociedad civil cuando esto inició y desde los primeros que ingresaron. Entonces hay como esa conectividad. Y yo me remontaba a esas historias que habla Liz, porque comparto casi a diario con los hermanos migrantes, estamos ahí. Y créame que a veces a uno se le hace el corazón chiquito escuchar historias y ver todo este calvario, este éxodo que está viviendo esta persona. Y yo siempre hago esos mensajes de empatía, de solidaridad, que esta es la oportunidad que tenemos los hondureños de demostrar nuestros mejores sentimientos y reconociendo también de que no solo es hablar de cifras, es hablar de seres humanos, porque son eso. Y si escucháramos, si yo ayer hablaba con alguien y le decía, hay mucho más, un trasfondo sobre ello, y hablar de esas niñas que vienen abusadas sexualmente, de esas niñas que traen daño psicológico, porque lo material, licenciado, lo podemos cuantificar, pero ¿cómo yo voy a valorar el dinero, un abuso sexual? ¿Cómo voy a valorar el dinero, la muerte de un familiar, de un ser humano? ¿Cómo voy a valorar de manera monetaria el luto que traen estas personas de haber abandonado su país? Porque estas personas no cambian de lugar porque quieren dejar su familia, su núcleo allá en su país. Cambian de lugar porque quieren buscar mejores condiciones de vida. Y siempre hago énfasis en esto. Cualquier acción buena que hagamos los y las hondureñas en Honduras, esperamos que sean devueltos para nuestros hondureños que también salen a diario a buscar mejores condiciones de vida y que van en esa ruta de tránsito por Guatemala, por México, rumbo a Estados Unidos. Entonces creo que todo esto que hemos hablado, y me alegra cuando me dicen que ya hay un avance sobre la ley de migración y extranjería, porque me preocupa el hecho de que al 31 de diciembre ya va a estar lo de la amnistía. Y no me parece bien a mí solo estar trabajando a 6 meses, a estar dando estas prórrogas, porque ya debe de haber pues esa ley real, basada en el contexto de lo que tenemos. Hablaba Josiana de esa responsabilidad compartida y creo que hemos llegado a esos puntos de encuentro, hemos llegado a este momento donde tanto las organizaciones del consorcio y de toda ayuda humanitaria, la parte gubernamental, la parte aquí como municipal, hemos ido buscando ya esos puntos de encuentro para buscar una solución y hacer este paso por Honduras de la manera más digna, pero sobre todo en el marco del respeto de la dignidad humana, de los derechos, que vaya basado en ello, que tratemos cada uno de los ciudadanos de ir buscando la forma de cómo yo contribuyo
y de hacer viva esa campaña que se hizo el lanzamiento en junio, En mi tierra yo te ayudo. Bien, voy a Danlí antes de la pausa con Gisela Calix. Gisela se trasladó con los compañeros hasta Danlí para pues que tengamos ahí, miren ese montón de niños. Gisela, adelante Gisela. Así es, buenos días, licenciado, y a los televidentes del foro La Entrevista. Usted puede observar en estas imágenes que al igual que los adultos son centenares de niños que viajan acompañados de sus padres en esta ruta migratoria en la cual hacen tránsito aquí en el país. Vamos a tratar de abordar algunas de las personas que se encuentran en este sitio. Buenos días, y nos cuenta de dónde viene usted, de cuántas personas les acompaña. Vemos que va con varias menores de edad. Buenos días, somos 9 y 3 niños. Entre nosotros venimos de Cuba. ¿Y hace cuánto llegaron al país? Ingresamos a Honduras a las 3 de la mañana. Salimos de Cuba ayer. ¿Y los menores qué edades tienen? 11 y 12 años. Bien, en este momento ellos pues están haciendo la espera para obtener su salvoconducto que les otorga migración para permanecer 5 días aquí en el país. Buenos días, y nos explica, ¿usted es el padre de este niño? ¿Quién acompaña a este menor de edad? No, la mamá está allá, Estamos en la cola esperando para sacar permiso. ¿Es pariente suyo de los niños? No, es de una amiga, una compañera que anda con nosotros en el viaje. ¿Usted desde dónde viene? De Venezuela. ¿Y hace cuánto emprendieron Bueno, estamos desde el día sábado pasado. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar abordando otros padres de familia acompañados de algunos menores de edad. Aquí vamos a ver pues si ellos hablan español, no sabemos de qué nacionalidad son. Hola, ¿habla español? No. ¿De dónde viene? ¿De dónde? Haití. De Haití. Bien, no habla español y viene de Haití, sin embargo va acompañado de 2 de sus hijos e hijas. También pues son muchos los niños que están pues en este momento, sus padres están tratando de resguardecer del sol porque está bastante fuerte. Aquí pues también vamos a continuar con otra madre de familia que está acompañada de sus hijos. Buenos días, si nos explica desde dónde viene y cuántos menores de edad le acompañan. Dos. Venimos de Venezuela. En busca de un futuro mejor. Ajá. Bien, bueno, pues no, las personas que se encuentran en este sitio no son muy abiertas con la prensa, algunos sí, otros pues con sus menores de edad son bastante celosos. Vamos a continuar con estas entrevistas aquí con otras ciudadanas que vienen desde otros países. Hola, ¿desde dónde vienes? De Venezuela. ¿Y con quién andas? Con mi familia. ¿Cuántas personas vienen haciendo esta travesía? Mi prima, mi hermano y los otros que están allá adelante. Somos como 16 personas. 16 personas desde Venezuela. ¿Y cuándo salieron de Venezuela? Desde hace ya como 1 semana y media. Bien, muchas gracias. ¿Usted les acompaña a estos menores de edad? ¿Usted es su madre? Bien, no quiere brindar entrevista. En esta cobertura periodística también me acompaña el colega Roldán Barahona, quien es nuestro corresponsal aquí en la ciudad de Danlí. Buenos días, joven. ¿Usted es pariente? ¿Este niño es menor de edad? ¿Es pariente suyo? Sí, buenos días. Buenos días, sí. Buenos días. Es mi sobrina. ¿Cuántos menores de edad les acompañan y de dónde vienen y cuánto tiempo tienen de estar aquí? No, tenemos horas apenas de llegar al país. Venimos nada más con solo ella, solo esa menor. ¿Usted es la madre del menor? Sí. Cuéntenos, usted pues en busca de un mejor futuro para su pequeño. Bien, muchas gracias.
Eso es lo que ocurre aquí a esta hora de la mañana en la ciudad de Danlí, en las instalaciones de migración, cuando son miles de migrantes los que están a la espera de obtener un salvoconducto que les permita estar en el país 5 días. Con ese contacto yo vuelvo con ustedes al set de la entrevista. Buenos días. Gracias, me dice aquí José Ana, que es la Delegación Control Interior El Zarzal, donde está transmitiendo Gisela. Ali se tiene que retirar, gracias a la coordinadora residente de la ONU aquí en Honduras. Comentarios finales y agradecer su comparecencia esta mañana. Bueno, primero de todo reconocer naturalmente el esfuerzo que se están haciendo da parte del gobierno, de la institucionalidad, reconocer el esfuerzo también de la comunidad de Danlí, de Troques y otro, verdaderamente un mensaje de solidaridad y de agradecimiento a las comunidades. Sabemos que estos son momentos muy difíciles también. Hemos tenido varias reuniones con el alcalde también. Sabemos que hay dificultades, pero allá estamos por apoyar y por trabajar conjuntamente. También recordar que tenemos un plan de respuesta humanitaria con la red humanitaria y seguiremos siempre haciendo un llamado a la comunidad internacional para recibir más fondos para poder atender mejor a estas necesidades. Y la semana próxima iremos exactamente con un grupo de la comunidad internacional, con varios embajadores y embajadoras aquí presentes en Honduras, a la frontera. Exactamente el miércoles, el 11 de octubre, estamos organizando una visita para entender verdaderamente la complejidad y los grandes desafíos que también el gobierno de Honduras tiene. Yo termino solo diciendo que Honduras es un país extremadamente lindo, con gente muy linda, y este es el momento para poder verdaderamente pensar más allá de nosotros y de nosotras y ver cómo podemos acompañar a esta persona. Pero iniciamos con una cosa, reconocer el respeto y la dignidad de estos seres humanos y reconocer que esta persona están buscando, como todos y todas, algo mejor para su vida. Muchas gracias. Bien, gracias. Voy a una pausa y continuamos desde la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Bueno. Bien, continuamos. Se va a desplazar ahí donde estaba Gisela reportando, me dice aquí José Ana, que es la Delegación Control Interior El Zarzal. ¿Qué más hay? ¿Dónde hay más gente? Bueno, está la delegación, el CAMI Danlí, que CAMI es Centro de Atención al Migrante Irregular. ¿Ese lo montó Migración? Sí, este es nuevo, incluso iniciamos en una primera etapa en enero de este año, donde teníamos el alojamiento, bueno, se hace toda la atención, biométrico, asistencia médica, asistencia psicológica, toda la parte de atención integral, teníamos espacios lúdicos para la atención de los niños y niñas y también la parte de alojamiento. En el CAMI teníamos atendíamos 200 personas, ahorita estamos en un proceso de construcción para ampliar las capacidades de atención, donde vamos a tener para atención en unos espacios dignos y adecuados, que las personas estén en una sala de espera, que estén en su silla, para una atención de aproximadamente 1000 personas y en la parte de alojamiento, donde vamos a tener una capacidad de 400 personas. Entonces, esta es la delegación donde hemos estado recibiéndose en las estadísticas que hemos estado atendiendo aproximadamente de 1500 a 2000 personas diarias en esta delegación. No quiero alarmar, pero Kenia, ¿podría Honduras declarar una emergencia por el número de migrantes que está ingresando al país? Y la otra vez que tuvimos un programa similar a este, había algún malestar de algunos pobladores de la ciudad de Danlí, pero espero que ya hayan comprendido que esa gente va de tránsito, aunque hace poco, cuando estábamos en la pausa, estuve ahí con Carmen, la compañera que trabaja acá, y me dijo, el otro día fui a Danlí y vi un montón de gente caminando por ahí. Kenia, sobre esto de la situación. Sí, creo que ha habido un malestar, pero más en la colonia El Zarzal, que es donde pues la delegación está a orilla de calle, que de hecho ya se buscaron esas soluciones con el Instituto Nacional de Migración, que Alan pues desplegó un equipo de trabajo, tanto técnico y todo, para trabajar en el cambio de esta delegación, que ya está la otra oficina que está a la altura del Pescadero, donde habrá pues mayor espacio, donde ya se está coordinando todo lo del trabajo de atención, para que los migrantes pues no estén en la calle ahí, o sea, porque eso es lo que ha generado, pero con mejores condiciones, que ya tengan como baños móviles, para que estas personas no estén haciendo sus necesidades al aire libre, en las áreas verdes, que eso es lo que ha generado incomodidad
en algunas personas. Y es natural, pues, o sea, cuando hablábamos antes de 300 personas, mirábamos que era una multitud, pero ahora ver 2.000, 3.000 personas es algo sorprendente. Entonces, entender también que en el CAMI, por ejemplo, también se está dando esta atención y es la misma cantidad de personas y quizás más que la que nosotros vemos en el Zarzal. ¿Y por qué siempre impacta el Zarzal? Porque es la que está cercana a lo que es la ciudad de Danlí, lo que está en el casco urbano. El CAMI ya está un poco más retirado, entonces es menos visible. Y eso es lo que se está buscando ahorita con estas condiciones, pero yo creo que nosotros como alcaldía pues habíamos hecho esa parte de decretar esa emergencia debido a la presión que se tenía por parte de la población, por parte de los vendedores de negocios alrededor del Zarzal, pero que ya se le ha ido buscando esa solución. Agradecer la buena disponibilidad que ha tenido el Instituto de Migración bajo el acompañamiento de todas estas organizaciones y en el cual hemos hecho un trabajo en equipo para buscar pues esas mejores condiciones y ver de qué manera podemos bajar la tensión. También el Instituto del Transporte ha hecho su parte en el hecho de brindar algunos buses por medio de estas empresas de manera gratuita para poder sacar a esas personas hasta frontera sin que ellos paguen un dinero. Siempre se hace ahorita, ¿cómo coordinamos con los del instituto? Casos de extrema vulnerabilidad, casos con personas de discapacidad. Nosotros, yo hago el abordaje, le expongo a ellos el caso y ellos lo mandan de manera gratuita. Entonces, sí se está haciendo ese trabajo de coordinación, se está trabajando en el hecho, pero también creo que es importante y siempre oportuno agradecer la labor que hace sociedad civil, la Iglesia Católica, que acaba de inaugurar también un albergue, lo que es Cáritas. Entonces, se sigue trabajando en ello. Yo creo que cada uno de las organizaciones y de las personas como tal hemos asumido ese compromiso y ese grado de responsabilidad que nos corresponde desde nuestro lado, desde esa labor humanitaria que se realiza con el corazón, porque esto hay que recalcarlo, licenciado. Esto no es un tema político, este es un tema humanitario que nos debe mover como tal. Aquí no es quien lleve el protagonismo o qué institución o qué persona está abordando el tema, quién sale más en televisión. No, esto es un tema humanitario y como tal se debe de ver. Con la misma necesidad, con el mismo dolor que salen nuestros hondureños, con ese mismo dolor viene esta gente que llega a nuestro país y debemos de asumirlo. Yo siempre le digo, si ellos están en Danlí, es nuestra responsabilidad como corporación municipal buscar un tipo de respuesta y buscar soluciones, no solo ver el problema, sino que también las soluciones y qué aportamos y qué rol jugamos dentro de esta temática para hacer un poco menos doloroso lo que es el éxodo migratorio. Sí, dígame, la eficiencia no es fácil, ese montón de gente. Al inicio se notaba que no se estaba preparado para tanta gente, pero ha mejorado, hay eficiencia en el trámite para que esta gente, miren esa cantidad de gente. Sí, se ha mejorado. Óigame, antes la gente tardaba de 5, 6, hasta 7 días para poder obtener el permiso. Entonces ahora la gente, el mismo día que llega, si usted la corresponsal que tiene acá, la puede preguntar, ¿cuándo llegó? Llegó el día de ayer, en la noche. Y tal vez porque llegó después de las 5 de la tarde ya no pudo sacar su permiso. Pero ahora ese mismo día lo sacan las personas que económicamente pues vienen bien. Ese mismo día salen. Hay personas que no tardan pero ni 3, 4 horas de estar acá y con la misma van saliendo. Fuera de ya abordar el bus y salir de Danlí. Entonces sí hay esa celeridad. Se ha mejorado también mucho en la parte de la vigilancia. Ahorita está un operativo que andan haciendo los del instituto, que me agradó mucho saberlo, que es en los hoteles, en los restaurantes, en las terminales de buses, en los hoteles vigilando también que el cobro sea justo, el uso de los taxis también. Se anda haciendo esa investigación de los cobros, cómo se está manejando el cambio de la moneda. Creo que en eso se ha ido mejorando. También el hecho de incentivar a los migrantes a lo que es el tema de la denuncia, porque muchas personas dicen, me está pasando esto, pero no quieren hacer esa denuncia. Yo creo que también el llamado es al Ministerio Público a actuar de oficio. Hay muchas denuncias que se han hecho, es cierto. Cuando se quiere hacer ese proceso de investigación, estas personas ya están fuera de frontera. Ya quizás van por Tapachula, por Monterrey,
y cómo darle seguimiento, pero se debe de crear una oficina de queja, de recepción de esas denuncias, porque hay cosas que las deben de actuar de oficio. Aquí se habla de la tráfico o habla de explotación sexual, explotación laboral, se está hablando ya aquí en Danlí, de alguna propagación de enfermedades, cuestiones de transmisión sexual. Entonces, aquí las instituciones involucradas no deben de esperar una declaratoria de emergencia. Hay cosas que se deben de actuar de oficio para dar una mayor respuesta, una mayor vigilancia en este tema, pero como estábamos ahora, yo le puedo decir que sí ha mejorado mucho el hecho también de poder compartir, de que hayan panfletos, de que hay trifolios y cosas que se le están dando a la gente para que tenga clara la ruta que debe de llevar, el cambio de la moneda, cómo están los precios y todo ello. Lo mismo en la vigilancia en los bancos, donde hacen los western y todo. Yo creo que se ha ido haciendo un trabajo coordinado. Tenemos muchos retos, porque no podemos decir que ya está todo bien. Tenemos muchos retos que hacer y tenemos muchos compromisos que asumir también para poder hacer un trabajo más explícito, hacerlo un poco más acelerado, pero hacia ello lo veo más hacia la creación también de centros de descanso, que es lo que más requiere aquí en Danlí, ya que las personas, la mayoría, pues están varadas así en las plazas, en las áreas verdes, y eso es lo que reclama nuestra ciudadanía, que ya no hay espacios de esparcimiento para nuestros ciudadanos porque están siendo ocupados como centros de campamento, pero que esperamos que ya para el 2024 podamos ir mejorando en ello y poder crear estos espacios. Sí, voy a hacer una pausa y continuamos en un momento. Poneme la toma, por favor, que tienen los compañeros directamente desde el CAMI, que es Centro. El Centro de Atención al Migrante Irregular, el CAMI Francisco Paz. CAMI Francisco, mire esa señora con ese niño chiquito, la niña de rojo, la niña de amarillo, aquel que vaya atrás con una camisita azul. Allá al fondo está una señora agarrándole la cabecita a una niña. Es la realidad que pasa en Danlí, en el centro de... Mire, ella con ese niño de camisa roja, esta niña de las trenzas, aquí hay otra de trenzas. Bueno, está esta jipota la que está comiendo ese sándwich. Ahí está, no había visto a esa niña que está en las piernas de ella, de morado y de trenzas. ¿De dónde es esta gente más o menos? ¿Qué países? Es Venezuela, Cuba, Venezuela, Ecuador. Cuba. Eso es todos los días, ¿no? Esto es todos los días, que se atienden aproximadamente en total 3.000 a 4.000 personas diarias. Este mes fue el mes que pasó, el mes de septiembre, fue el mes donde tuvimos más de 80.000 atenciones que se dieron en todo el país, en las 3 delegaciones principales. Miren, decirle que haga toda una toma abierta de esa cola. Eso es en Danlí todos los días. ¿Cuánto es el registro de gente que ha pasado este año? Ya superamos los 330.000 personas que han transitado. 330.000 han pasado por ahí donde ustedes están viendo. Mire, ahí en esa colchoneta ahí se deben acostar, sleeping. Sí, ellos andan con sus... Y la gente de Danlí está más tranquila, ya no... Al principio estaban incómodos y de verdad cuando uno ve ese montón de gente dice ¿qué va a pasar? Sí, incomoda. Incluso nosotros como instituto, lo mencionaba Kenia, hemos tenido una junta interventora que es para poder mediar sobre todos los temas de migración, poder garantizar la seguridad también de los pobladores de Danlí, también como de la población migrante. Incluso una de las principales reclamos era en la colonia El Zarzal, que la delegación está en una colonia residencial, pero ya hemos encontrado un lugar, un espacio donde también estas personas, porque para tener ese trato y ese trato humano y digno, ya un espacio más amplio donde vamos a tener un gran porcentaje de esta población en sus sillas de espera mientras hacen el proceso, ¿verdad? Y aquí esta atención también, sí. Y la atención también es una atención con un enfoque priorizado para estos núcleos familiares, para los que tienen niños, mujeres, para poder salir con estos trámites. ¿Ricardo? Sí, Raúl, de esos más de 300.000 personas que ha dicho Joseana, alrededor del 40% son niños, lo podemos ver en las imágenes. Y esa es una preocupación que lo tenemos a diario
y que de hecho debería ser una emergencia que desde el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez debería ser abordado desde también los consejos municipales de garantía de derechos, por lo cual hacemos ese llamado y aprovechamos este espacio para poder coordinar con todas estas instituciones, ya que esperamos este próximo mes estar visitando la región y poder articularnos de mejor manera con todos estos actores que están atendiendo esta crisis humanitaria. Bien, voy a hacer una pausa y continuamos desde la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Esta es la realidad en Danlí. Volvemos. O sea, de verdad que es impresionante esas tomas, ¿no? Y eso es hasta las 3 de la tarde, más o menos. Solo guardame esas tomas para que hagamos una promoción de este tema de migración, por favor. Hasta las 3 de la tarde, todos los días. Sí, aproximadamente estos flujos se mantienen hasta las 3, 4 de la tarde. La atención es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y estos flujos se han mantenido en los últimos 3 meses. Ricardo. Sí, bueno, finalmente decir que como hondureños somos un ejemplo en la región realmente. Nuestros propios migrantes lo dicen y los migrantes de tránsito también. Las atenciones que se están brindando a nivel de país están a la altura de los derechos humanos de las personas. Están siendo tratados de forma muy humana, por lo tanto eso es algo que debemos de seguirlo haciendo, que también debemos de empoderar a nuestra población en el trato digno a estas personas. Y creería yo también que es labor de nuestras autoridades el continuar con esta buena labor, Joseana. Y ya para despedirme, supongo yo. No, espérese, que todavía no. Okay, Kenia, comentario, usted que vive ahí en Danlí. Yo siempre hago este programa, esto no pasaba antes en Honduras. No, esto no. Esto no pasaba en Honduras. Esto es de unos 2, 3 años para acá. Y Kenia yo le he visto que se pone las pilas y que es bien humana ayudándole a la gente. Kenia, comentarios. Miren, bueno, creo que, como usted decía, esto es nuevo en Danlí, es nuevo en nuestro país. Jamás imaginamos esta magnitud, este mar de personas desplazadas en nuestro municipio. O sea, todo esto es nuevo. Estamos a prueba y error. Hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo en este tema, capacitándonos también, porque parte de dar un abordaje correcto a lo que es la crisis es parte también de una responsabilidad de ir conociendo leyes, de irnos formando, de estar siempre a la vanguardia de lo que son los derechos humanos. Entonces creo que hemos ido, pero también este flujo de personas sería bueno que hicieran unas tomas, por ejemplo, en los western, en los bancos, donde también está, pero súper lleno estas calles. El Monumento a la Madre, que es uno de los lugares, el campamento quizás más grande que se tiene aquí en Danlí, que es un parque donde están más de 500, 600 personas en sus carpas. Algunos pues que hacen labor salen a buscar cómo ajustar su dinero para poder avanzar. Y algo muy valioso es el respeto que se ha tenido aquí en Danlí, que la gente no los anda molestando, no les anda viendo a ver o haciendo ese trato mal. Entendemos que de todo vienen estos flujos. No todos son angelitos y que hay con quienes sí se han tenido algunos desacuerdos o algunas cuestiones, pero dentro de ello podemos rescatar todavía ese espíritu y esa parte solidaria que se tiene acá. Si nosotros vemos, y ahorita nos sorprende ver esta cantidad de personas, y si hacen la entrevista preguntando de qué nacionalidad, hay países que uno ni imagina dónde quedan o todo el kilómetros que han recorrido para poder estar hoy aquí. Entonces, entendemos de que hay países de África, de Asia, de Europa, y que muchas veces hago siempre énfasis, nosotros solo vemos Danlí ve la migración venezolana porque es la que queda varada en nuestro municipio, porque entendemos que la situación de vulnerabilidad que ellos traen no les permite pues ir avanzando de manera rápida como lo hacen los demás países. Pero aquí están pasando delegaciones completas, por ejemplo, hubo una semana, Josiana lo sabe, muy alta de cubanos. El cubano llega hoy tiene permiso y hoy mismo sale. También Mauritania, que fue uno de los países que tuvo un flujo grande. Ahorita pues veo de nuevo haitianos,
países como Senegal, como Camerún, que están pasando, países de Afganistán, Uzbekistán, que ellos no necesitan quedarse en Danlí, pero que están pasando y que hacen ese conglomerado de 5.000, 6.000 personas. Entonces, entendemos esta crisis. Yo creo que solo nos queda pues a seguir haciendo esos mensajes de solidaridad, esos mensajes de despertar en las personas esa empatía que debe de haber, que empecemos a verlos a ellos como unos seres humanos que no vienen con la intención de quedarse aquí, si vienen únicamente porque ocupan este país como tránsito para alcanzar un ansiado sueño. Sí, esa gente viene llegando, me dice. Sí, estos buses son los que bajan y los reparten dentro del control interno que hay en el Zarzal y lo que hay en el CAMI, entendiendo que en el CAMI pues hay mayor personal, mayor cantidad de personas atendiendo, y algo que hay que reconocer, y yo alabo eso, y ese, porque migración se ha convertido como en la dependencia más humana que tiene el gobierno de Honduras. Hoy ellos trabajan en dos equipos de trabajo. Trabajan de lunes a domingo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, esta semana, que es la semana morazánica, los 2 equipos están trabajando corrido. Entonces hay mayor presencia de personal esta semana, porque entendiendo que también está el flujo de personas que están vacacionando. Entonces, para poder hacer más acelerado, otro equipo está en lo que decía Josiana, en esos equipos de trabajo de vigilancia en todos estos sectores, y garantizando pues lo que es la seguridad de nuestra ciudadanía y bajar un poco la tensión que ha habido en relación al impacto que ha tenido la ciudad con la llegada de miles de migrantes. Entonces, esta delegación, el CAMI, creo que es la que hace mayores atenciones diarias porque tiene un mayor número de personal, y que esta semana pues se está trabajando tanto en estos operativos, en la atención, pero en el hecho de hacer ese trabajo más acelerado y poder bajar el flujo de personas que están en nuestra ciudad y que vayan saliendo más rápido. ¿Me sigue, Josiana? No, bueno, la mayoría de estas personas, ellos vienen, el tránsito es corto por el territorio nacional, ellos vienen ingresando de frontera, la mayoría ingresa a 3 de la mañana, 4 de la mañana, hacen su fila, su proceso, y una vez que ellos tienen su permiso, que este trámite de inmigración dura de unos 3 a 5 minutos, que se les hace el registro biométrico, y este registro biométrico es con el fin de identificar también aquellas alertas migratorias para ver si, vaya, por ejemplo, en el caso de los niños, si los niños o niñas van acompañados de sus padres, se hace un trabajo coordinado con el DINAF. Entonces es un proceso en realidad corto, de los cuales ellos hacen su trámite y salen del país. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso de los venezolanos, ellos esperan una remesa, hacen el trámite y luego siguen su proceso. Pero de lo que hemos registrado y lo que se hace el monitoreo en calles, que por eso la importancia también para poder identificar aquellas familias o aquellos núcleos que se están quedando por más tiempo en el país, y lo máximo que hemos encontrado son personas que tienen 20 días y en lo cual se hace la coordinación, se les pregunta también si ellos quieren continuar su viaje o quieren regularizar su situación en el país. Si ellos ya deciden, pues se les hace los mecanismos que pueden ser regularizarse ya sea por razones humanitarias, si tienen alguien que los puede también acoger aquí en el país o se hacen responsables, se hacen también estos mecanismos, pero esto solo representa un 1% tal vez de esta población que va en tránsito, porque recordemos que la mayoría cuando ya salen de sus países, ellos se fijan una meta, y esta meta es llegar ya sea hacia Estados Unidos, México, más cerca de la frontera sur, donde ellos se van a erradicar. Muchos también de estas personas ya salieron de sus países 2, 3 años atrás y siguen y continúan este viaje y esta travesía. Entonces sí, estos flujos y esta atención es un poco rápida la que se busca salir. Estos son flujos que se mantienen de 3.000 a 4.000 personas diarias que se están registrando. Miren, esto es para los 3. Me escribió don Antonio Velázquez Mazzoni y me dice: buenos días, Raúl. Así como veo a esa gente de buen corazón y algunos empleados públicos ayudando al migrante que pasa por Honduras, me gustaría verlos en México ayudando al hondureño que pasa tanta penuria por alcanzar el sueño americano, que por tu medio ir a México ver en vivo lo que pasa a nuestros compatriotas. Entonces le contesté yo: en todo caso serían los mexicanos ayudando a los hondureños. Y él me responde: sí, tienes toda la razón,
pero pregunto, ¿lo hacen los mexicanos? La idea es ayudar a nuestra gente. Muchas gracias. Parte, bueno, también de este trato que nosotros le damos a todas estas personas que están transitando por el país, es el mismo trato que nosotros esperamos que nos den a los connacionales. Por eso el mandato de la presidenta de garantizarles sus derechos, que se les respete, de hacer ese trato y ese respeto digno a estas personas, es para poder nosotros como hondureños también exigir en los demás países donde están transitando nuestros connacionales este mismo trato de respeto, de cordialidad, de respeto a los derechos humanos. Entonces, por eso nosotros como país tenemos que ser ejemplo en el trato que le estamos dando a los migrantes. Sí, definitivamente creería yo que, como dijimos al inicio, esto es un problema supranacional y como tal debemos de abordarlo. Sin lugar a dudas estamos siendo un ejemplo para el Triángulo Norte y no estamos siendo tratados así, lamentablemente. Siguen estando las estaciones migratorias en México, por ejemplo, en la cual muchas personas se ven prácticamente en una prisión momentánea, ¿verdad?, de 1, 2, 3 meses. De igual forma en Estados Unidos y en Guatemala, que en muchos casos los migrantes son llevados a un proceso judicial. Y en ese transcurso de tiempo se van 3 meses, 2 meses, en el que muchas veces ya el retorno al país se ve un poco truncado, ya que de repente no pueden ingresar al sistema educativo los que están estudiando o no pueden reincorporarse al sistema de producción como tal. Sí, migración, ¿qué tiene planeado? ¿Qué más planes tienen ustedes? Bueno, dentro de estos planes, como lo mencionaba al inicio, son los centros de atención al migrante irregular, poder ampliar nuestras capacidades de atención tanto a la frontera sur, ampliar estas capacidades en frontera sur, en los puntos de salud, para poder tener definida toda esta ruta humanitaria y de asistencia a los migrantes. También estamos trabajando en lo que es el fortalecimiento a nivel local de las alcaldías municipales para poder tener estas comunidades de acogida que tengan la capacidad de gestionar y formar parte también y que asuman el rol en la atención de los migrantes en tránsito, porque lo mencionaba, no solo es del Instituto Nacional de Migración, sino que tenemos que abordar este tema con todas las organizaciones del Estado, poder trabajar de manera coordinada y en conjunto para poder brindar una respuesta idónea y a tiempo para los migrantes que están transitando por el territorio nacional. Entonces sí, tenemos grandes retos por cumplir, pero garantizarles que estamos trabajando para poder brindar esta atención y que sea una atención de calidad y con respeto a los derechos humanos. También ese llamado de estas campañas de sensibilización para todas las comunidades, de llamar a la solidaridad del pueblo hondureño, que lo ha demostrado que es un pueblo solidario con todos los migrantes que están transitando, y entonces de mantenernos y ser constantes en parte de este trabajo, porque puede llegar a ese agotamiento de cada una de las personas. Y hay dos elementos también, José Ana, que yo quisiera rescatar, y es el hecho de que, si bien es cierto, tenemos este nivel de respuesta como país, pero también tenemos nuestros propios pobladores, es decir, también hay hondureños que están viendo cómo el tránsito afecta, para bien o para mal, en determinadas ciudades del país. Y en esa medida también está cambiando el tema de su imaginario colectivo, es decir, qué posibilidades existen de que yo también como hondureño pueda irme en este grupo de personas y poder llegar allá. Y por otro lado, la otra dimensión que es muy interesante, que lamentablemente no tenemos a alguien aquí de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero los consulados en el extranjero. También cómo estos consulados están asegurando el trato digno para también nuestros compatriotas que están haciendo esta travesía migratoria. Sí. Bien, nos vamos. Kenia, comentarios finales, recomendaciones a los hondureños en general, ¿qué les dice esta situación migratoria en el oriente de Honduras? ¿Me escuchó, Kenia? Sí, bueno, creo que ya para finalizar y creo que queda como ese compromiso, desde mi punto como regidora municipal que coordino la Comisión de Migración, pero también con ese rol que he agarrado más como la comunidad de acogida al migrante, el cual coordino desde sociedad civil, pues solo nos queda ese compromiso de hacer nuestro trabajo tesonero día con día en el mejoramiento
en estar vigilante del respeto a los derechos humanos, esa vigilancia que se debe de tener y ese trabajo coordinado con las demás organizaciones. También quiero resaltar algo muy importante, que es que siempre entendemos si la gente dice todas estas organizaciones que están aquí, pero solo ayudando a los migrantes, ¿y para cuándo para nosotros, los hondureños también? Pero muchas de estas organizaciones que ya están presentes en campo también ya están generando algunos proyectos para nuestros nacionales. Entonces también hay este trabajo que se está haciendo de incidencia para que no solo sea para los migrantes, sino para que quede para algo para nuestra población, y muchas de estas organizaciones ya están trabajando con nuestros nacionales. También aprovechar el espacio para felicitar a el Día del Soldado hoy, porque también el ejército hace una labor aquí en coordinación con el tema de migración, con el instituto como tal. Entonces creo que hoy como defensora de derechos humanos quiero seguir haciendo esta labor y enfocada más a esa labor humanitaria que nos corresponde cada ciudadano. Yo creo que una de las misiones en esta tierra es el poder servir, el poder dar el 100%, y yo creo que yo nací para eso, Raúl, para poder servir sin esperar nada a cambio, más que la satisfacción del deber cumplido. Con o sin cargo quiero seguirlo haciendo, porque esa es mi verdadera vocación, esa es mi esencia, y creo que me siento muy bien de poder servir. Cumplo con mi labor también como regidora desde mi zona de trabajo, desde la labor que se me encomienda, pero siempre tengo ese tiempo para poder trabajar en la parte de la labor social y en la parte humanitaria, que es la cual pues me apasiona y quiero seguir trabajando. Gracias por la participación, por este espacio, por siempre brindarme estos canales para poder hacer el abordaje de estos temas tan importantes. Gracias, Kenia Cerón, que es defensora de derechos humanos y regidora municipal. Mis compañeros se han desplazado hasta Danlí. Gisela, adelante. Así es, licenciado. Continuamos aquí del Centro de Atención al Migrante, donde son centenares de personas las que están a la espera de poder pasar al menos 24 horas. Aquí también ellos pueden tramitar su salvoconducto, que les permite estar 5 días aquí en el país. Déjeme decirle que no todas estas personas logran ingresar a este sitio porque no hay capacidad para darles albergues a las mismas, por lo que el resto de las que no logran se quedan pernoctando en distintas partes de la ciudad de Danlí. Es así, Roldán, buenos días. Correcto, buenos días, saludos, licenciado Raúl Valladares. Pues en efecto, mire usted, esta es la cantidad que hoy se ha desplazado, y hoy pues el flujo no es tanto como otros días, Gisela. A veces pues es insuficiente realmente la capacidad de entes como el CAMI, como la Oficina de Migración, para poder atender a tanto migrante. Por ejemplo, en Migración hay días que atienden en todo el día, Gisela, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, 1.100, 1.200, pero son muchos los que quedan sin realizar ese trámite y tienen que hacer espera para los días que siguen. Y que son, según los registros de las autoridades de migración, son entre 4.000 a 5.000 personas las que están ingresando a diario aquí al país, procedentes de distintas nacionalidades. No obstante, la mayoría de las que se quedan aquí en Honduras son de origen venezolano y colombiano. El resto pues continúa su ruta hacia Estados Unidos. Si no tiene alguna consulta, yo vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Buenos días, Gisela. Gracias a usted y a su camarógrafo. ¿Quién estaba de camarógrafo? Excelente trabajo. Johnny. Bien, Johnny estaba ahí. Hay que hacer tomas bastante de la gente para archivo. Por favor, Gisela. Poneme los Estados Unidos. Eso ocurre en Danlí, en Honduras. La gente cruzando. Poneme lo que te pedí de los Estados Unidos. Eso en la frontera de Estados Unidos. Eso es lo que pasa. Esta gente sigue hasta ahí, ¿verdad? Su ruta, vienen de una ruta que se expusieron a las intemperies de la naturaleza y siguen aquí también ante los bloqueos que generan los países, igual los muros, pero a pesar de eso, como lo decía, ya tienen una meta, igual es cruzar y no tienen límites. Por ejemplo, ahí vemos cómo pasan con sus niños, niñas y siempre, o sea, ellos tienen esa meta, tienen esos sueños por cumplir. Por esa razón
estos temas no se pueden politizar porque no podemos jugar con el tema de la tragedia humana, con los sueños de las personas y con las necesidades, sino que todo lo contrario, tenemos que buscar esos mecanismos en conjunto. Estos son respuestas que se tienen que dar a nivel y tratar. Yo creo que como Honduras tenemos que asumir ese liderazgo dentro de la región para poder... Hace un momento que vi ese montón de niños ahí en Danlí, esos niños van a tener que hacer eso. Sí. También. Sí. También. ¿Verdad? Sí, definitivamente la migración es un fenómeno que nos afecta a todos en todas las esferas de la vida nacional. En cada una de las reuniones en las cuales interactuamos como la Red COIPRODEN, preguntamos ¿cuántos tienen una persona que ha salido del país? El 100% de las personas que asisten nos dicen que tienen una persona fuera del país. Debemos de tomar este tema como tal, un fenómeno multicausal, multidimensional, que si bien es cierto no podemos politizarlo, pero sí debemos de pedir mejores condiciones de vida como ciudadanos, en definitiva. Quiero referirme también al hecho de que, por ejemplo, nuestra presidenta recientemente estuvo en la frontera norte y ella dijo que iba a instalar nuevos consulados y que iba a haber nuevos servicios para nuestros compatriotas. En definitiva, eso es una ruta, es un salvoconducto, digamos, para que las personas puedan recibir algún nivel de atención. Sin embargo, como hondureños, repito, nuevamente debemos de exigir, sobre todo de las autoridades, el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras personas. Gracias a Edgardo Molina, especialista en migración de la red COIPRODEN. Cerramos, Josiana Martínez, la gerente de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración. Bueno, darles las gracias, Raúl, y seguir fomentando, ¿verdad? Tener estos espacios de debate para seguir. Es una realidad que tenemos todos los países de la región. Por esa razón veíamos las imágenes, no podemos como países cerrar fronteras porque el cerrar frontera, la migración es un derecho humano, las personas siempre van a buscar los mecanismos. Al cerrar frontera los ponemos más en riesgo a estas personas y por eso tenemos que trabajar para que esta migración sea una migración ordenada, segura y regular para todas las personas, porque hay que darles ese trato digno y de respeto. Entonces ese llamado también al pueblo hondureño de mantener esa solidaridad que la ha demostrado hasta este momento, y eso es lo que esperamos también para nuestros compatriotas que están en el exterior, que puedan recibir este trato de respeto y de solidaridad de los países. Bien, gracias. Así está el tema migratorio en el país. Seguiremos con estos programas porque todos los días, ¿cuántos han pasado o cuántos han ingresado a Honduras hasta hoy? Más de 330,000 personas han ingresado por el territorio nacional de lo que va de este año. Bien, así está la migración en el país. Que tengan buen día.